Bienvenidos a este nuevo episodio en el que les compartiremos cómo encaramos el reacondicionamiento de nuestro velero, un Contes 43 del año 90, para convertirlo en lo que hoy es. Finalizada la compra, estuvimos un mes trabajando en el barco. Las primeras 2 semanas aún vivíamos en el departamento que teníamos alquilado en la marina. El departamento, la marina y el astillero estaban muy cerca viajando por agua. Lo primero que hicimos cuando nos dieron la llave del barco fue ir al astillero a buscar las cosas que los dueños habían traído de la casa y que habían quedado empaquetadas allí. Empezamos por el gomón, quien sería nuestro principal medio de transporte para trasladar las cosas al barco. Primero teníamos que revisar qué nos servía y qué no. Algunas cosas, como la vieja jarcia, la dejamos en el astillero. No le encontramos utilidad a bordo. Pero las velas, los cabos, motones, carpas, armadones, las llevamos a bordo para analizarlas. Las toldillas las armamos para verlas, pero estaban muy viejas. Bueno, acá estamos probando el techito para poder, mamá está arreglándolo para poder usarlo. Hoy los lavamos los dos. Y lo probó mamá, pero no les gustó, me parece. ¿Sabes qué pasa? Está un poco incómodo usar, un poco viejo y un poco mal hecho. Pero te está costando mucho, no sé, ¿tenés alguna herramienta para trabajar mejor? Una buena herramienta que hemos comprado es esta. Ya hemos mejorado mucho el barco con esta herramienta. Mamá, me parece que no lo estás arreglando, que lo estás rompiendo, ¿eh? Esto va a la basura. Abajo estamos nosotros, gordo, a la basura. Vamos a ver por qué hacemos una sombrita este verano. El próximo el astillero se comprará. Y hacemos una sombrita como la juega. Listo. Arreglado. Ya le sacamos las cosas que eran. Bueno. Aprovechamos que en el departamento teníamos lavarropas para lavar allí todo lo que se podía. Con todas las cosas para el barco. Está haciendo varios viajes. Yo hacía viajes del barco al departamento llevando las cosas sucias y trayéndolas limpias, mientras Pedro trabajaba remoto. Ahí deja las cosas. Oh, en el tenderino. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo prende el motor. Alicia. El motor del tenderino. Con la patita. Oh, de una lo prende. Espectaculares, espectaculares.
Ahí va la Bambina, la ragazza con el tenderino. Y acá después de limpiar la popa, estamos filmando cómo quedó. Acá vienen las conexiones. También limpiaba el barco por dentro y por fuera para poder mudarnos a bordo. Esta manguera gris y la negra. Ahí van los cables de electricidad que salen por acá, vienen por ahí. A medida que lo limpiaba, descubría que todo estaba en mejor estado de lo que parecía originalmente. Bajo la funda de tapizado azul estaba el tapizado original del barco en muy buen estado. A la madera le pasamos un aceite que nos recomendó el perito, que se llama óleo paglietino, y la verdad es que la dejó muy bonita. El Blue Moon poco a poco iba rejuveneciendo. Además, compramos una garrafa indispensable para cocinar, vajilla, ropa de cama y algunas herramientas básicas para poder mudarnos a bordo. Ya viviendo a bordo, reemplazamos la cadena en el astillero por una nueva, compramos un VHF de mano y revisamos el sistema de refrigeración del motor, cambiando rotor y revisando filtros. ¿Lo viste bien? Bueno, acá estamos con el barco nuevo. Estamos cambiando el impeller, la bomba. Hay que revisar la bomba. ¿Y cómo lo saco esto? Ahí lo vamos a ver ahora. ¿Está ¿Algún duro? comentario? ¿Algún comentario? No, que está duro ahora. Salió Bueno. apenas un poquito de agua. Primero cerramos la llave de agua, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, no le quedaba ninguna patita ya Ah, esta. está. Me Ayer- parece que es eso, ¿no? ¿Eh? Me parece que es eso. Sí. Le quedan- Contame a ver cómo es la situación de lo que encontraste, mamá. Y el rotor está todo hecho bolsa. Mira lo que es esto. Ese es el viejo. Este es el viejo y mira Sí. este es el nuevo. Sí, Y encontré algunas paletitas. Al resto Sí. estarán por la tubería, no sé. ese. Muy bien, mamá. Este va así, así, ¿no? Sí, así. Y como debe ser, un barco apenas arranca, tiene que tirar agua. En la Marina conocimos gente muy hospitalaria que nos brindó su amistad y nos asesoró sobre los astilleros donde podríamos reemplazar la teca y pintar al Blue Moon. También nos recomendaron lugares en Croacia a donde podríamos ir para estrenar el barco. Nuestra prioridad ahora era definir dónde realizaríamos el trabajo de la teca del barco y qué tipo de teca le colocaríamos. Empezamos por consultar al astillero Cahorle, que siempre había hecho el mantenimiento del barco. En la carpintería donde ponen la teca, ellos ponen la teca siempre con tornillos porque se aseguran de que no se sale más. Dice que con la otra a veces no se, cuando no tiene tornillos a veces no se, no queda bien pegada y hay problemas. Entonces, sin tornillos no lo hacen. Y acá es donde lo pintan, la otra parte. Acá pintan los barcos, por ejemplo. Encajan una con la otra y le ponen Sikaflex. Los tornillos que me dijo, ¿cómo dijo que eran? Eran No sé, eran autofilantes. autofilantes los tornillos. Acá es cuando lo están ¿Puedo haciendo. levantar esto? Sí, sí. Bueno, Luego contactamos al astillero que nos habían recomendado nuestros amigos de la Marina. Ellos habían hecho el refit de su barco allí y les había quedado precioso. Forza 7 se destacaba por sus trabajos de calidad en pintura y teca. El dueño del astillero Forza 7 vino hasta Cahorle para conocer al Blue Moon y asesorarnos sobre las opciones de teca disponible. estamos bien, estamos acá en... Luego nosotros navegamos las 40 millas hasta Monfalcone para conocer las instalaciones del astillero y charlar en detalle sobre las opciones, tiempos y costos. Y bueno, hay 4 nudos de viento de popa y vamos a 3. Con el Genoa.
que está afiladito. No sé si se llega a ver. Ahí se ve el capitán. Finalmente llegamos al Golfo de Trieste y entramos por el canal que nos llevó hasta Ocean Marine, que es un área con todos los servicios, dentro de la cual está el astillero Forza 7. Es un área arbolada, con restaurantes, con negocios de náutica, varios astilleros con sus galpones para poder guardar los barcos y pintar adentro con todos los servicios, y hasta una cancha de canotaje. Acá están todo el día moviendo barquitos, de acá para allá. Los llevan, los traen, se cruzan, pero es impresionante el tráfico de barcos. Al día siguiente nos encontramos con Daniele, que nos llevó a recorrer el astillero, a mostrarnos los trabajos que había realizado y que estaba realizando. El primero que nos mostró es un Swan, un velero Swan, en el cual estaban cambiando la teca, estaban colocando teca pegada, teca real pero pegada, sobre la cubierta. Nos mostró también cómo desarman totalmente el barco para luego pintarlo. Nos llevó a recorrer también las marinas, donde había varios veleros que él había realizado, entre ellos un Halber Rassi que nosotros ya habíamos visto por fotos en internet, pero que él tenía particularidad que le había hecho la cubierta con una teca sintética, con textura como si fuera cerámica, pero que, por lo que nos decía, calentaba, digamos, poco más de lo normal, ¿no? Por último, la opción que terminamos eligiendo, que era Flexitic, con las líneas blancas. Realmente nos gustó mucho, nos gustó la textura y nos gustó cómo imaginamos que quedaría toda la cubierta. Incluso Daniele tenía un muestrario en la oficina con varios tonos de color de Flexitic, con marrones más oscuros, con marrones más claros, incluso una opción gris. Con toda la información que habíamos podido recabar, partimos hacia Croacia para navegar 20 días, terminar de conocer el barco, todos los detalles, y poder hacer una planificación de cómo sería la remodelación del barco. Bueno, antes nos dimos el gustito de comprar los aireadores y cambiarlos, aunque sea sobre la teca vieja, para ir imaginando cómo quedaría realmente el barco el año próximo. Me pasó ese papá, me parece, ¿eh? Era más grande. ¿Me parece que era más grande? Bueno, y acá, ¿quién timonea, gordo? Contanos. A ver. Fíjate si hay que derivar. No, derivar. Mientras navegábamos, cada día encontrábamos cosas nuevas en el barco, y cada trabajo que pensábamos realizar, probábamos o chequeábamos cómo podría realizarse, qué posibilidades había en el barco, como es el caso de la heladera que cuenta Alicia. Hay 3 paneles que se pueden sacar para acceder tanto al cajón de abajo, con tornillos, atornillados son, tanto para acceder al panel, al cajón de abajo, como a las 2 heladeras. Tiene tornillos puestos, que ya probamos que giran sin problema. Así que eso simplificaría cualquier trabajo en cualquiera de las 2 heladeras. Está bueno. Durante el viaje hicimos el listado de tareas que considerábamos que necesitábamos para hacer la renovación y el reacondicionamiento del Blue Moon. Luego esas tareas, que eran solamente títulos, las organizamos en qué era lo prioritario para poder agruparlas en el primer año, en el 2023, las siguientes en el 2024, y dejamos para el 2025 y 2026 las tareas necesarias para el día de mañana poder cruzar el Atlántico. Cada una de esas tareas fuimos priorizando qué cosas haríamos en el astillero y qué cosas haríamos nosotros. Las primeras tareas, que se las encargamos al astillero,
incluía la cubierta, la obra muerta y cosas relacionadas con el motor. Esto lo hicimos a través de un documento que detallaba qué queríamos que se hiciera, donde estaba qué lugares queríamos en el cambio de teca. Por ejemplo, dentro del Copic dejamos la teca original, los cambios en la regala, en los candeleros, qué trabajos queríamos hacer en el malacate, el soporte de la balsa, la cadena, que ya lo habíamos hecho eso, y la colocación de aireadores y herrajes. Y la obra muerta mencionábamos la pintura en las bandas, en las paredes del Copic sobre cubierta, que también tiene pintura. Y en el motor queríamos hacer la tapa de inspección de los tanques de gasoil y las mangueras, dado que en el viaje ya habíamos tenido problemas con el gasoil. Eso, con ese documento que le mandamos al astillero, el astillero nos hizo un presupuesto, el cual fuimos ajustando y ajustando las tareas y bueno, y viendo qué cosas podíamos dejar, digamos, para una segunda etapa quizás. Por ejemplo, la pintura de la obra viva fue algo que terminó quedando para el 2024. Para el tema de energía solar íbamos a necesitar un roll bar sobre el que apoyar los paneles, y para eso contactamos un herrero que nos recomendó la gente del astillero, un herrero que también trabajaba para ellos, y con él estuvimos un primer contacto antes de volvernos, y después contactos telefónicos y videoconferencias para hacer todo el diseño del roll bar. El roll bar, además de para los paneles solares, lo queríamos para poder tener un punto de apoyo que nos permitiera subir cosas pesadas como el motor y la balsa salvavidas. Los paneles solares después nosotros en el 2023 los armamos nosotros sobre la estructura de roll bar. Los compramos por internet y después hicimos todo el cableado y la ubicación de los paneles sobre el roll bar, toda la instalación dentro del barco. Fue una tarea que hicimos nosotros. En lo que respecta a la lonería, el primer año navegamos con una lona un poco vieja, un Spray Hoodie, un Bimini viejos. Ahí contactamos también a una persona que hacía lona dentro del astillero. Hicimos un proceso similar al que hicimos con los paneles solares. Le buscamos ejemplos de toldillas que veíamos en internet y les mandábamos un diseño y fotos sobre lo que queríamos, y elegimos el color de la toldilla. Lo que es almohadones y el resto de las comodidades del barco los hice yo en Argentina, y contactamos un lugar en donde comprar la goma espuma. Y los lazy back, que estaba un poco flojo de costura, lo mandamos a coser. Bueno, en lo que hace a la instalación eléctrica, planificamos tener un nuevo tablero. Como ya les había contado, hay 3 videos que tocan este tema en profundidad. Básicamente había que replantear la instalación de los 12 volt, que tenía un viejo esquema de instalación de hacía 30 años. La instalación nueva de los 24 volt con los paneles solares y las baterías de litio, y tener 220 volt internos. Bueno, lo que es seguridad y para la navegación, compramos pirotecnia nueva y cartas de navegación del Adriático y de parte del Iónico, y además compramos un VHF nuevo, un Icon fijo, porque el que había venido con el barco no funcionaba, y en el 2022 navegamos con un VHF de mano solamente. Así que ahora compramos un VHF y lo instalamos también nosotros. Bueno, el mástil, aprovechando que el barco iba a tener que ser desarmado, o sea, se le iba a tener que sacar el mástil para meterlo dentro del astillero para pintarlo, previmos colocación de luces nuevas con LED, la veleta, la antena de VHF con el cable, digamos, de RG58, lo medimos con un roímetro para asegurarnos de no tener reflexión. Revisamos las cajeras de las drisas, que estuviera todo en orden, digamos, que no hubiese nada que fuera necesario cambiarlo.
y también colocamos un tensor de papel nuevo, dado que el original, tal cual nos mostró el astillero, terminó estando muy corroído, muy lleno de arena. También eso lo contamos en algún video. Bueno, el bote auxiliar era un bote auxiliar de muy buena calidad, así que lo limpiamos y le pintamos el piso, y adicionalmente hicimos una revisión del motor para asegurarnos no tener inconvenientes. Los electrodomésticos, reparamos el termotanque, que si bien teníamos agua caliente a través de la circulación de agua del circuito del motor, a través del termotanque, este termotanque también permitía ser calefaccionado con 220 volt, tanto enchufados a la marina como 220 volt de inversor Victron que le instalaríamos. Hicimos una segunda heladera, dado que tenía el lugar, pero no tenía heladera en ese lugar. Un lavarropa simple, portátil, y no otras que preveían una instalación fija en algún punto del bar. Bueno, y las defensas, por un tema estético y también de protección de las bandas, las pintamos y les armamos unos cubre defensas. Bueno, estamos yendo, el rumón queda con el ancla de popa, estamos haciendo acá, el rumón quedó puesto, quedaron las escotas puestas y las velas puestas. Y bueno, también dejamos el ancla puesta, la carpita puesta, bueno, las defensas, todo quedó bien. Así que bueno, y ya ahí lo vamos a poner en el tambucho, porque si no va a tomar mucho sol, le va a estar mal, Ahora que lo pongo en el tambucho, Pedro, Sí, esa manija la vamos a guardar, vamos a dejarla afuera y la otra la guardamos. Bueno, listo. En el próximo video les contaremos en detalle los trabajos de astillero, que realmente son muy interesantes, cómo se hizo todo el cambio de teca y las tareas que se hicieron dentro de los dos astilleros. Gracias por seguirnos.